Hechos capítulo 20, entonces, los que estuvieron con nosotros el domingo pasado, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo Pablo ha reunido a un grupo de ancianos de la iglesia, un grupo de líderes de la iglesia para despedirse de ellos. Específicamente era un grupo de líderes de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue una de las iglesias que Pablo más amó y una de las que se pasó más tiempo enseñando en sus viajes misioneros. La iglesia de Éfeso es una iglesia muy importante y de hecho es una de las iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis también como una de las iglesias que estaba haciendo todo lo correcto, que estaba siguiendo la buena doctrina, que estaba haciendo todo lo que la iglesia debía hacer. Pero algo le había pasado, había perdido su primer amor. Sí, y podemos estar haciendo todo lo correcto, pero si hemos perdido nuestro primer amor, que es nuestro amor por Jesucristo, lo estamos haciendo en vano, lo estamos haciendo automáticamente, lo estamos haciendo simplemente porque es nuestra costumbre, simplemente porque es lo que nos han enseñado, etcétera, etcétera, pero no lo estamos haciendo para nadie, porque el centro de toda nuestra atención, el centro de toda nuestra devoción y adoración debe ser siempre Jesucristo. Ahora, Pablo, cuando llama a estos ancianos, cuando llama a estos líderes de la iglesia de Éfeso para despedirse de ellos, él sabe que ya estos hermanos no lo van a volver a ver. Y quiere que ellos queden bien arraigados en lo que es la palabra de Dios, en lo que es la enseñanza y la sana doctrina de Dios. Y quiere advertirles acerca de las cosas que Satanás va a querer venir a hacer, aún de en medio de ellos mismos, para tratar de descarrilar a la iglesia. Esto es muy importante para nosotros, porque Satanás, aun cuando es poderoso, Satanás no es muy creativo. Si las mismas artimañas que ha usado desde el principio las sigue usando con nosotros, y creo que las advertencias que Pablo les dio a estos ancianos de aquella iglesia son las mismas advertencias que nosotros tenemos que tomar, recibir, escuchar y estar constantemente cuidando de que Satanás no trate de hacer lo mismo con nosotros. Ahora, la iglesia la vemos nosotros como un organismo, sí, que se compone de muchos miembros. Todos ustedes son miembros de ese organismo, son miembros de ese cuerpo, lo cual se llama el cuerpo de Cristo. Y todos tenemos una función en ello y debemos de cuidar siempre que estamos llevando a cabo esa función. La familia, ¿verdad?, debe ser una iglesia en pequeño, un organismo más pequeño, dentro de la cual ese grupo que llamamos familia debe de también crecer de la misma manera que la iglesia en general crece en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra, en la adoración de Dios, en la oración, etcétera, etcétera. Y podemos comparar el uno con el otro y podemos también, al ver lo que Satanás quiere hacer en la iglesia, ver que esas son las mismas artimañas que quiere usar también en nuestra familia para convertirla en una familia completamente destrozada, completamente deshecha. Y noten que dije destrozada y deshecha, no dije disfuncional, ¿verdad? Porque aun cuando somos cristianos, de todas maneras somos disfuncionales de alguna manera. Eso no se nos va a quitar hasta que finalmente estemos en la presencia del Señor. Pero vamos a ser disfuncionales hasta cierto grado. Pero no debemos dejar que Satanás venga y nos destruya. Entonces, el domingo pasado dejamos a Pablo despidiéndose de los hermanos en Mileto y les está recordando cuál fue su comportamiento, el comportamiento de Pablo mientras estuvo con ellos ministrándoles el Evangelio de Jesucristo. Ahora, esto es muy importante porque Pablo va a decirles a los hermanos a través de una carta que ellos deben de imitarlo a él o que deben de seguirlo a él de la misma manera que él sigue a Cristo. Y saben que eso es algo que todos nosotros como cristianos debemos de poder decir. Tenemos que esforzarnos por poder decir esto. Síganme a mí como yo sigo a Cristo. ¿Verdad? Y debemos de constantemente estarnos preguntando si eso es algo que nosotros podemos decirle a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Si podemos decirles, síganme a mí como yo sigo a Cristo. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que siempre lo vamos a seguir perfectamente, porque desafortunadamente somos imperfectos. Pero queremos recordarles que cuando me miren a mí completamente entregado, completamente dado a seguir a Cristo, cuando me miren en ese estado, cuando me miren en ese tiempo, cuando me miren en esos periodos de mi vida, síganme exactamente como yo lo estoy siguiendo a Él. ¿Sí? Pablo nos lo dice de otra manera, tomen lo bueno
y desechen lo malo, ¿verdad? Entonces tenemos que poder decir eso. Entonces Pablo les está hablando acerca de su comportamiento mientras estuvo con ellos. Vamos con el propósito de agarrar el hilo del pensamiento que está presentando aquí Pablo, empezar a leer en el versículo 18. Y recuerden, yo estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea, así es que va a ser un poco diferente de la de ustedes, porque estoy seguro que la mayoría tienen Reina Valera 60. Pero Pablo escribe, cuando los ancianos llegaron, o Lucas escribe, cuando los ancianos llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo desde el primer día en el que entré en Asia. Saben que he servido al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. También saben que no me he negado a serles útil y que en público y en las casas he anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a Jerusalén, llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera. A no ser que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades de que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Eso fue lo que vimos el domingo entonces. A Pablo no le interesa nada de lo que se le está diciendo que le va a pasar. Pablo no le interesa ni siquiera que el Espíritu Santo le está diciendo que cuando llegue a Jerusalén va a sufrir cárceles y tribulaciones. Lo que a Pablo le interesa es terminar la carrera que Dios le ha dado, terminarla con gozo, ¿sí? Y terminar el ministerio que el Señor Jesús le encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Y ¿saben qué? Ese es el ministerio que Dios nos ha encargado a todos, ¿verdad? Siempre andamos buscando nosotros de alguna manera cuál es la voluntad de Dios para mi vida, en qué ministerio quiere Dios que sirva, en qué ministerio quiere Dios que me involucre. Bueno, hay un ministerio en el que todos nosotros como cristianos debemos de siempre estar involucrados, y este es el de predicar el Evangelio de Jesucristo y hablar de la gracia de Dios. Todos nosotros estamos capacitados para hacerlo. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos hemos vuelto a Dios, hemos creído en el Evangelio y hemos recibido su gracia y sabemos lo que esa gracia ha hecho en nuestras vidas. Y ese es el testimonio que debemos de dar. ¿Sí? No tenemos que ser apologistas, no tenemos que ser teólogos, no tenemos que conocer la Biblia al revés y al derecho. Simplemente tenemos que estar dispuestos a abrir nuestra boca y hablar de lo que ha sucedido en nuestras vidas una vez que hemos recibido el Evangelio en nuestro corazón y una vez que la gracia de Dios ha tocado nuestras vidas. Y todos sabemos el cambio que esto ha traído a nuestras vidas, ¿no es cierto? Todos sabemos el poder de la gracia de Dios para hacernos sentir que estamos bien con Dios, para hacernos sentir que no importa cuál haya sido nuestro pecado, Dios nos ha perdonado por su gracia y porque nosotros hemos puesto nuestra fe en Él. Ahora, noten lo que les dice Pablo ahí en el versículo 25. Yo sé que no me volverá a ver ninguno de ustedes entre quienes he estado proclamando el reino de Dios. Por lo tanto, puedo asegurarles que estoy limpio de la sangre de todos, pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. La Reina Valera 60 dice todo el consejo de Dios. Noten, yo sé, ya nunca me van a volver a ver, ninguno de ustedes me va a volver a ver jamás. Me voy a ir ahorita y no van a volver a ver mi rostro, no vamos a volver a tener comunión, no vamos a volver a tener compañerismo. Si esta es la última vez que me van a ver, entonces yo quiero dejar claro en su mente, yo quiero dejar claro en su corazón que todo lo que Dios me ha dado para darles, yo se los he dado a ustedes. No me he quedado con absolutamente nada. No he dejado de decirles, de predicarles, de enseñarles todo lo que les va a ser útil para poder vivir una vida que complazca a Dios y para poder vivir una vida que sea un ejemplo para los no creyentes de lo que la gracia de Dios puede hacer. No les falta absolutamente nada, ¿sí? No les falta absolutamente nada. Les he dicho todo lo que les pudiera ser necesario y útil para que vivan como Dios manda, porque les he presentado todo el consejo de Dios, les he revelado todo lo que Él me ha revelado a mí acerca de su plan por medio de su palabra. ¿Saben qué? Ese es el énfasis, esa es la característica principal de nuestra iglesia.
Yo quiero que ustedes, como ovejas del Señor que Él me ha encargado a mí, reciban todo lo que les puede ser útil para poder vivir su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, para que puedan vivir su vida de acuerdo a lo que Él quiere que hagan, cómo quiere que vivan, y puedan dar testimonio por medio de ella al resto del mundo de que ustedes son propiedad de Jesucristo, de que ustedes le pertenecen a Él, de que Él ha tenido un impacto tremendo en sus vidas, para que aquellos que los conocieron antes de Cristo y los vean ahora después de Cristo puedan ver las maravillas de la gracia y la misericordia de Dios reflejada en ustedes. Y la única manera que eso puede suceder es si reciben todo el consejo de Dios. Y cuando recibimos todo el consejo de Dios, a veces recibimos cosas buenas, ¿verdad? Y sentimos la palmada de nuestro Señor en la espalda, bien hecho, en la cabeza, ¿verdad? Bien hecho, buen siervo y fiel, la estás haciendo bien. Nuestro corazón nos deja saber que estamos haciendo las cosas bien. Pero hay veces que recibimos reprensiones, regaños, hay veces que nos redarguye el corazón, hay veces que recibimos palabras difíciles, hay veces que recibimos palabras que nos hacen hasta que nos enojemos con la persona que las está diciendo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa. Y la palabra de Dios puede discernir los pensamientos del corazón. De hecho, lean conmigo lo que dice ahí en Hebreos capítulo 4 y el versículo 12, en donde dice el escritor de la carta a los Hebreos: la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que ¿qué? Que espadas de dos filos. Si una espada de dos filos, ¿sabe lo que hace? Una espada de dos filos, una vez que entra en el cuerpo de la persona, si se mueve para un lado, corta; si se mueve para el otro lado, corta, y causa una herida bastante profunda y bastante ancha, que me imagino que ha de doler mucho. Y a veces la palabra de Dios, eso es lo que es eficaz y es más, decía ahí, más cortante que las espadas de dos filos. Sigue diciendo ahí en la segunda parte del versículo 12 de Hebreos 4, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben que la palabra de Dios predicada es una palabra poderosa porque es viva? Y a veces nos revela a nosotros mismos cosas que están en nuestra mente y nuestro corazón, que nosotros a veces nos rehusamos a ver porque no queremos dejar que el cirujano por excelencia, que es Dios, tome su palabra, tome su bisturí y corte esas cosas que necesitan ser cortadas de nuestra vida para que nosotros podamos estar bien con Él. Me acuerdo una vez que fui a una excursión al Museo de Arte aquí en San Diego y miré una pintura. No me acuerdo quién la pintó, a lo mejor aquellos que tienen un poco más de agricultura que yo saben. Quise decir cultura, ok, no, nada más dije agricultura para ver si la cachaban. Pero era un árbol. Sí, y venían unas manos así que estaban bajo la copa del árbol, y en una de las manos estaba un bisturí. Y con el bisturí, lo que era el cirujano estaba cortándole algunas ramas, cortándole algunas raíces. Y me acuerdo cuando lo vi, inmediatamente vino esta imagen a mi mente. Dios toma su bisturí, la palabra de Dios, la palabra que es viva y eficaz, ¿sí? Y la usa para señalarnos a nosotros las cosas que Él quiere cortar de nuestra vida, para señalarnos a nosotros las cosas que Él quiere quitar, desarraigar de nuestra vida. Pero a diferencia del cirujano, Dios no lo hace arbitrariamente. Dios lo hace si nosotros se lo permitimos. Dios lo hace si nosotros se lo permitimos. Dios no nos va a forzar a hacer absolutamente nada, ni a que nos dejemos hacer nada por Él. A veces quisiéramos que Dios nos obligara a hacer las cosas que Él quiere que hagamos, ¿verdad? A veces quisiéramos que Dios nos agarrara como nosotros hemos agarrado a nuestros hijos en alguna ocasión de los brazos, y que nos siente y nos diga claramente: esto es lo que va a hacer, y si no lo haces vas a recibir consecuencias, vas a recibir un castigo. Ese no es nuestro Dios, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas. Nuestro Dios es un Dios gentil, nuestro Dios es un Dios caballero, nuestro Dios es un Dios que nos dio libre albedrío para que precisamente lo usemos para permitir que Él haga lo que Él quiere hacer en nosotros, porque nosotros reconocemos que lo que Él quiere hacer es lo mejor para nosotros. Pero si nosotros le decimos: no, a mí no me interesa eso, si nosotros le decimos: no, yo estoy bien así como estoy, Él nos va a dejar así como estamos.
Y espero en realidad que si escuchan la voz de Dios y ven que sus manos se están acercando a ustedes con el bisturí en la mano, con la espada de 2 filos en la mano para cortar algo que ustedes mismos saben que no debe estar ahí, que no se rebelen a lo que Él quiere hacer, que le permitan que lo haga, porque Él lo quiere hacer por el bien de nosotros. Entonces Él les dice: les he dado todo el consejo de Dios, les he dado todo lo que les puede servir, les he dado todo lo que Dios me dio a mí para que se los revele a ustedes a través de su palabra. Versículo 28 de Hechos 20 sigue diciendo: yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Noten, les está hablando aquí a los líderes, acuérdense, les está hablando aquí a los líderes, y por lo que Él hizo, por el ejemplo que Él les dio, por el ejemplo que Él les está recordando que Él les dio y cómo Él había vivido entre ellos, les dice: les ruego. Noten, Pablo era el apóstol de Jesucristo. Pablo tenía la autoridad apostólica, Pablo tenía el poder del Espíritu Santo, pero no va con los líderes y les dice: les exijo que hagan esto. Les dice: les ruego. Les ruega, implora. ¿Sí? Yo no puedo obligarlos a ustedes a hacer absolutamente nada de lo que les digo. Pero como pastor les ruego, por favor, piensen en ustedes mismos. Piensen en lo que Dios les está tratando de decir. Recíbanlo con la intención que Dios se los está diciendo a través de un siervo. ¿Sí? Para que Dios pueda tener, para que la palabra de Dios pueda tener en ustedes el efecto que Dios quiere que tengan. Ahora recuerden, la iglesia es un organismo bastante grande. Cuando hablamos de la iglesia en general, el cuerpo de Cristo, la iglesia universal de Cristo, pero la familia es un microcosmo de esa iglesia también. Y también nosotros, los que estamos como jefes de familia, debemos de pensar en nosotros mismos y debemos de velar, así como los líderes de la iglesia deben de velar por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo nos ha puesto como obispos. Para que cuidemos los unos, los que somos pastores, los que somos líderes, la iglesia del Señor, pero también para que cuidemos los otros, los que somos padres de familia y líderes en nuestra propia casa, sea papá o mamá, ¿sí? El que esté caminando con el Señor, para que cuidemos de ellos, porque Jesús pagó por ellos con su propia sangre. Ay de mí, que por algo que yo haga, que por algo que yo diga, alguno de ustedes se descarrile de la verdad de la palabra de Dios. Y lo pienso mucho. Yo sé que a veces con las cosas, algunas de las cosas que digo no parece que lo piense, pero sí lo pienso mucho. ¿Sí? Y quiero estar seguro de que lo que les estoy diciendo, cuando les estoy hablando de los aspectos principales del Evangelio, estén completamente alineados con lo que la palabra de Dios dice. Porque ay de mí si no lo predico como debe ser predicado. Ay de mí si como Moisés les doy como Moisés, ¿no? Cuando fue y se queja con Dios acerca del pueblo judío, ¿verdad? Y que son unos necios, dura cerviz, etcétera, etcétera. Tienen hambre, tienen sed, se están quejando, ¿verdad? Y la primera vez Dios le dice: ve y golpea la peña, y Moisés va y golpea la peña y sale el agua. Y luego va la segunda vez y le dice: ve y ahora háblale a la peña, ¿verdad? Y viene Moisés de haber hablado con Dios y les dice: Dios está bien enojado con todos ustedes, porque son de dura cerviz, porque son bien tercos. Y agarra la vara y una vez más golpea la peña con coraje. Salió agua, pero porque no representó bien a Dios, ¿qué le dijo Dios? Tú vas a llevar a los hijos de Israel hasta la tierra prometida, pero no vas a entrar con ellos. Tú no vas a poder ver esa tierra prometida. Sí, yo no quiero representar a Dios de una manera equivocada a la que Él se presenta a sí mismo en la palabra, pero sí quiero darles todo el consejo de Dios. Y yo sé que a veces va a doler ese consejo.
Yo sé que a veces va a cortar ese consejo. No pido perdón por ello porque no lo estoy haciendo yo. Lo está haciendo Dios a través de su palabra por el poder del Espíritu. Y entonces Él está diciendo, les ruego, piensen en ustedes mismos, velen por el rebaño, porque Dios, el Espíritu Santo, los ha puesto como obispos para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Sí, es algo que constantemente debemos estar pensando en ello, que los cristianos hemos sido ganados por la sangre de Cristo. Hemos sido ganados por la sangre de Cristo. Si todos sabemos que la salvación es gratis, no hay nada que podamos hacer para ganárnosla, no hay nada que podamos hacer para comprarla, es gratis, por eso se llama por gracia. Pero no fue sin costo. Le costó a Jesucristo su sangre. Le costó a Dios su único Hijo. Entonces, aun cuando para nosotros es gratis, a Dios le costó muy caro. A Dios le costó muy caro, a Cristo le costó muy caro. Pedro nos dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor de ustedes. De nuevo, se está dirigiendo aquí a los líderes de la iglesia y les está recordando que los cristianos que tienen bajo su cargo fueron comprados por la sangre de Cristo, y hay cierta forma en la que se deben de comportar con ellos y para con ellos, precisamente porque son de Cristo, porque Él los compró. Pero de nuevo también les recuerdo, como padres de familia, como sacerdotes de nuestro hogar, como aquellos que hemos sido llamados a pastorear las ovejas que tenemos en nuestro hogar, a nuestra esposa, a nuestros hijos, debemos de tener eso también en mente, porque como padres de familia se nos ha encargado lo mismo dentro de nuestra casa. Y saben que de hecho una de las cosas que se requieren para que alguien pueda ser un líder en la iglesia, o alguien que desee ser un líder de la iglesia, es precisamente que tenga su casa en orden. ¿Sí? Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo 3, 4 y 5 acerca de los que quieren ser obispos, acerca de los que quieren ser líderes. Les dice que deben gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sí? Ahora, debemos gobernar, pero no debemos enseñorearnos, ¿ok? Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? No debemos enseñorearnos, debemos gobernar, pero no debemos enseñorearnos. ¿Sí? Una cosa es gobernar, dirigir, enseñar, aconsejar, etcétera, etcétera. Y otra cosa es enseñorearse y decir, pues yo soy tu padre, ¿verdad? Te guste o no te guste, te cuadre o no te cuadre, yo soy tu padre y aquí vas a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Bueno, pues si estás haciendo lo que Cristo haría, entonces puedes decirle eso a tu esposa y a tus hijos. Pero si no estás haciendo lo que Cristo haría, entonces estás representando mal a Dios, y yo te aconsejaría de que primero busques el corazón de Cristo, busques la voluntad de Cristo, veas lo que la palabra de Dios dice acerca de ser un padre, y que después gobiernes tu casa, pero no te enseñorees de ella como si te pertenecieran a ti, porque no te pertenecen a ti, le pertenecen a Dios. El Señor las compró con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, como líderes espirituales dentro de la iglesia, como líderes espirituales dentro de nuestra casa, también somos responsables delante de Dios de cuidar las ovejas sobre las cuales el Espíritu Santo nos ha puesto como obispos. Somos responsables de ello delante de Dios. Y tenemos que tomar esa responsabilidad en serio. No podemos simplemente decir, pues yo ya hice todo lo que pude y estoy haciendo lo que... No, tenemos que ser, especialmente cuando nos decimos cristianos, cuando nos identificamos como cristianos. Ahora noten el versículo 29 de Hechos 20. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Noten, Pablo de antemano les está diciendo que van a venir estos lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño, que se los van a devorar, ¿sí? Que los van a matar, que los van a destrozar, ¿sí?
Esa fue una de las razones por la que en el libro de Apocalipsis el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso que ha perdido su primer amor. Sí, porque estos lobos rapaces que habían llegado habían de alguna manera desviado lo que la iglesia debía ser y hacer, y estaban haciendo las cosas como ellos querían, como a ellos les parecía bien, pero habían perdido el sentir de quién era lo principal, el principal de la iglesia y a quién estaban ahí para honrar, que era Jesucristo. Por eso mi oración es siempre que aquí en Calvary Chapel San Diego en español, el que reciba toda la honra, el que reciba toda la gloria, el que reciba toda la alabanza, el que reciba toda la adoración, sea siempre Jesucristo. Porque Él es el dueño de la iglesia, Él es el salvador de la iglesia. Ninguno de los pastores que estamos aquí hemos derramado ni una gota de sangre por ustedes. Jesucristo derramó su sangre. Ninguno de los pastores que estamos aquí tenemos el poder para impartirles el poder del Espíritu Santo a ustedes. Es Jesús el que les da su Espíritu Santo. Ninguno de los pastores que estamos aquí estamos para ponernos como aquel que ustedes deben de seguir, excepto en el sentido de cómo nosotros seguimos a Cristo, pero nosotros no somos su Salvador. Nosotros simplemente somos los obispos que Dios ha puesto sobre ustedes y debemos de nosotros cuidarlos a ustedes, como Pablo les está diciendo aquí a los líderes de Éfeso. Ahora, estas personas a quienes Pablo se está refiriendo aquí, a esos lobos rapaces, ¿sí?, son los judaizantes y los falsos maestros que en un momento infiltrarían a la iglesia para tratar de robarse y destruir a las ovejas. Ahora, estos dos, los judaizantes y los falsos maestros, estos dos grupos son, en cierto punto, son fáciles de identificar. ¿Sí? Porque lo único que tenemos que hacer es ver sus enseñanzas y poner atención a lo que enseñan, ponerlos a la luz de la palabra de Dios, y podremos identificar a aquellos que traen enseñanzas falsas. Podremos identificar a aquellos que quieren ser legalistas como los judaizantes. Podemos identificar a aquellos que a través de sus enseñanzas quieren apartarnos de Dios. Sí, por ejemplo, los judaizantes era muy claro lo que querían. Los judaizantes querían que los cristianos siguieran obedeciendo la ley de Moisés. Ellos querían que los cristianos siguieran obedeciendo la ley de Moisés, que respetaran las leyes dietéticas, que practicaran el rito de la circuncisión, que guardaran el día de reposo. Todas esas son cosas legalistas por las cuales Cristo vino a presentarnos la verdadera imagen de aquello que eran sombras nada más, para que nosotros ya no tengamos que vivir bajo la ley en ese aspecto, sino que Cristo, ¿verdad?, es el que circuncida nuestro corazón. Cristo es el que nos da el pan del cielo. Cristo es el pan del cielo. Cristo es nuestro reposo, por lo tanto ya no tenemos que celebrar el día de reposo. ¿Sí? Pero es muy claro cuando alguien nos dice, ¿cuándo vas tú a la iglesia? No, pues yo voy el domingo. Oh, el domingo, la Biblia no dice que debes ir el domingo, dice que debes ir el sábado. ¿En serio eso es lo que dice la Biblia? La Biblia no dice nada de ir a la iglesia el sábado. No, pero es que tienes que guardar el día de reposo desde que se pone el sol el viernes hasta que se pone el sol el sábado, y no puedes hacer absolutamente nada. Ok, entonces tú no cocinas el día del sábado. No. Entonces, ¿qué haces para comer? Voy a un restaurante. Ok, entonces estás haciendo pecar a los meseros y a los cocineros, porque a ellos sí los pones a trabajar para que tú no tengas que hacer nada, ¿verdad? Es ridículo, ¿no es cierto? Pero eso es lo que los judaizantes estaban haciendo. Los falsos maestros traían todo tipo de ideas nuevas acerca de la persona de Jesucristo y enseñaban cosas contrarias a lo que Él había enseñado y lo que los apóstoles estaban enseñando en ese tiempo. ¿Sí? Y es muy fácil también identificarlos a ellos cuando lo vemos a la luz de la palabra de Dios, lo que estaban enseñando. ¿Sí? Y es por eso Pablo necesita que estos líderes sepan cómo es que Satanás los va a venir a atacar. ¿Sí? Cómo es que Satanás va a venir a tratar de hacer que la iglesia caiga. ¿Sí? Escuchen o lean conmigo mejor lo que Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo 1, versículos 3 al 7. Dice, cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras, ¿dónde? En Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios, que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo. Noten, Pablo le está hablando a su hijo Timoteo que se quede en Éfeso,
porque ya habían llegado estas personas, porque ya habían traído estas enseñanzas, y ahora Pablo tiene que contrarrestar esas enseñanzas enviando a alguien de su confianza para que les vuelva a recordar lo que es la sana doctrina, para que les vuelva a recordar lo que él les había enseñado. Sí, versículo 5 de 1 de Timoteo 1 sigue diciendo: pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. De estas cosas se han desviado algunos y se han apartado a palabrería sin sentido. Pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que habla como que todo lo sabe, ¿no es cierto? Hay mucha gente que habla y que hasta se oye cierta autoridad en su voz. Hay mucha gente que tiene una lengua que llama la palabra lisonjera, ¿verdad? Una lengua suave, ¿sí? Son tan ¿cómo se llama? Son tan buenos para hablar y su manera de hablar es tan sutil que se oye como la verdad, parece la pura verdad, pero tenemos que ponerlo todo a la luz de la palabra y no caer en el error que finalmente cayó Éfeso, aún después de que Pablo les advirtió. Pero luego entonces tenemos los judaizantes y tenemos los falsos maestros, pero luego está el otro tipo de lobo rapaz, que es más difícil de identificar porque estos están entre nosotros mismos. Ellos están entre nosotros mismos, ¿sí? Y son más sutiles para atacar y para devorar las ovejas. Noten lo que dice el versículo 30. Aún entre ustedes mismos. ¿Ok? Pongan atención a eso. Aún entre ustedes mismos. Otra vez. Aún entre ustedes mismos. ¿Sí? Algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán, ¿qué dice ahí? Tras de sí a los discípulos. Algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Y deberían de subrayar ahí tras de sí, porque esa es la clave de este pasaje. Algunos de entre nosotros mismos se van a levantar y con mentiras van a arrastrar tras de sí a los discípulos. Sí, van a querer arrastrarlos no para seguir a Cristo de una mejor manera, no para tener un mejor entendimiento de Cristo, no para tener un mejor entendimiento de la palabra, sino para que me sigan a mí. Sí, porque no hay nada más halagador que tener personas que lo sigan a uno. Y eso es una trampa de Satanás con la que constantemente nos estamos teniendo que cuidar. ¿Sí? Porque no hay nada más halagador que gente lo siga a uno. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado porque recuerden, no estamos aquí para hacer que la gente nos siga a nosotros, estamos aquí para que la gente siga ¿a quién? A Cristo. Y nosotros debemos de señalarlo a Él. Miren, Él es Cristo, Él es el que tiene la vida eterna, Él es la verdad, Él es la vida. Y yo me tengo que quitar y decir, síganlo a Él. Ese es mi trabajo. Pero si yo les digo, síganme a mí, si yo les digo, yo soy su pastor y como su pastor, lo que yo digo deben hacer. Si yo les digo, yo soy su pastor y como su pastor deben de venir a mí para pedirme consejo, deben de venir a mí para saber lo que Dios quiere para sus vidas. Estoy siendo como uno de estos lobos, como uno de estos que se levantan y con mentiras tratan de arrastrar a los discípulos tras de sí. ¿Sí? Entonces a veces los peligros vienen de dentro de la iglesia y no solo de fuera. ¿Sí? Hay gente, desafortunadamente es cierto, no se los digo con gozo, no se los digo con alegría, se los digo con tristeza en mi corazón, porque yo lo he visto, porque lo he experimentado, porque lo he sentido, ¿sí? Pero hay gente inconforme, que no le gusta la forma en la que las cosas se están haciendo en la iglesia. Y ellos creen que ellos tienen una mejor visión, tienen una visión más clara de lo que Dios quiere hacer. Y si hicieran las cosas como yo les digo que las deberían hacer, las cosas irían mucho mejor. Tienen una idea diferente de lo que debe ser la visión o misión de la iglesia. Sí.
Y cuando no se les hace caso, cuando no se les da el reconocimiento que ellos sienten que deben tener, se enojan. ¿Sí? Se enojan, se sienten inconformes porque no se les ha reconocido por su talento, por su nivel de educación o por su habilidad, y comienzan a hablar mal del pastor, de los líderes, de los hermanos de la iglesia, y empiezan a sembrar disensión dentro de la misma iglesia. Y Pablo está diciendo aquí que debemos de cuidarnos de eso, porque saben que cuando hay personas como esas nunca van a estar conformes hasta que logren separar a suficiente gente de lo que es la iglesia en general y formar su propio grupo para luego salir huyendo. ¿Sí? Y lo que Dios nos dice a través de su palabra es que nos van a conocer por nuestro amor el uno por el otro. Es lo que nos dice el Señor Jesucristo en Juan 17, ¿verdad? Pero ese amor se va a reflejar en la unidad que hay en la iglesia. Y acuérdense, somos un cuerpo y todos los miembros del cuerpo deben de trabajar para que el cuerpo funcione como debe funcionar. Cuando un miembro del cuerpo hace lo que le gusta, lo que él quiere, ¿sí? Una mano, un pie o la cabeza o lo que sea, esa es una enfermedad. Se le puede llamar Parkinson's, ¿sí? Se le puede llamar Lou Gehrig's, se le puede llamar todas esas enfermedades en las que los nervios no están bien conectados con las extremidades o otras partes del cuerpo y el cuerpo se mueve para todos lados, ¿sí? Eso es lo que causa una persona, ¿sí? Que quiere buscar que los discípulos vayan tras de él o ella y no que sigan a Jesucristo. Y lo peor de todo es que estas personas, no conformes con tener su corazón lleno de amargura buscan contaminar a otras personas con esa misma amargura. ¿Sí? Y luego cuando finalmente sus artimañas no les sirven de nada y deciden que se van a ir, no se van solos. Buscan siempre llevarse a cuanta gente pueden para formar sus propios grupos o ir a contaminar otra iglesia con su amargura. Sí, tenemos que tener cuidado de esas situaciones, tenemos que tener cuidado de esas cosas. ¿Sí? Yo por eso cuando hay hermanos que son sólidos en la palabra, que se han entregado completamente a la iglesia, se han entregado completamente al servicio del Señor, que yo he visto cómo sirven en diferentes ministerios, en diferentes etapas de su vida cristiana aquí en la iglesia, yo no tengo ningún problema con decirle, hey, hermano, necesito que prediques por mí. Necesito que tú te pares detrás del púlpito y tú des el mensaje. ¿Por qué? Porque los he visto trabajar, los he visto cómo su deseo es hacer lo mejor por el cuerpo de Cristo, es cuidar al cuerpo de Cristo como yo cuidaría ese cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Y no dejar que nadie venga y nos contamine con su amargura y nos haga pensar o sentir que de alguna manera estamos siendo hechos menos. ¿Sí? Porque esta es la iglesia de Cristo, esta es su esposa. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado de cómo lidiamos con esa esposa. ¿Sí? Esposos, ¿cómo se sentirían ustedes si alguien hablara mal de su esposa, si alguien levantara calumnias contra su esposa, si alguien tratara de ofender, si alguien ofendiera a su esposa por la manera en la que está haciendo las cosas o las palabras que está diciendo? Yo creo que no les caería muy bien. Imagínense Cristo, cuando esas cosas suceden en la iglesia, ¿cómo se siente contra esas personas? Digo, todos podemos arrepentirnos y venir a Él, pero tenemos que reconocer cuando esto sucede, y Pablo le está diciendo, cuídense, porque esto va a suceder. ¿Sí? El pecado es igual. Digo, yo creo que ustedes todos han tenido esa experiencia con el pecado. El pecado es igual. Hay aquellos pecadotes, vamos a llamarlos así, que sabemos que son malos y por su gravedad la mayoría de las personas se apartan de ellos, ¿no es cierto? Nos mantenemos alejados de ellos, ¿verdad? El adulterio, el robo, el asesinato, la borrachera, etcétera, etcétera, etcétera. No hay necesidad de que se nos hable mucho de ellos. Sabemos que son pecados, ¿verdad? Así como los judaizantes y los maestros falsos. Sí, pero luego están aquellos pecados que son más sutiles, ¿sí?
que entran a nuestra vida a veces hasta sin que nos demos cuenta. Los chismes, las calumnias, las mentirillas blancas, ¿verdad? Esas mentiritas que lo hacemos, las decimos no para ofender a nadie, sino para ahorrarle a alguien un disgusto, ¿verdad? Entonces no le vamos a decir la verdad para que no se vaya a disgustar, para que no se vaya a enojar. Vamos a decirle así una media verdad y porque estoy tratando de ahorrarle un mal sentimiento, ¿verdad? No, es mentira. Las medias verdades son mentiras. Y la mentira es un pecado delante de Dios. Y de hecho la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, que van a estar afuera con los cobardes y los hechiceros, etcétera, etcétera. Y ninguno de nosotros quiere estar ahí, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas tan sutiles que a veces vienen y llegan a nuestra vida y ni cuenta nos damos. ¿Sí? Ahora aquí Dios está usando estas experiencias de Pablo y está usando a Lucas, que es quien está escribiendo, inspirados por el Espíritu Santo, para advertirnos a nosotros también acerca de estos peligros. La iglesia, ¿sí?, todavía tiene los mismos problemas que tenía en su principio. La iglesia puede tener el mismo poder, la iglesia puede tener la misma gloria, la iglesia puede tener la misma habilidad para sanar, la misma habilidad para presentar el mensaje de salvación y la misma gloria de Dios, pero lo tenemos que hacer de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Porque si no, entonces perdemos el sentido, perdemos la dirección, empezamos a inventar cosas que a nosotros nos gustan, programas, series, producciones, etcétera, que a nosotros nos gustan, que va a cosquillar los oídos de la gente, que va a darles entretenimiento, en lugar de ser un tiempo de adoración, un tiempo de devoción y un tiempo de acercamiento a Dios. Y eso no es lo que Dios nos ha enviado a hacer. Versículo 31 de Hechos 20 sigue diciendo: por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día, durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Noten por favor lo que le está diciendo: manténganse atentos, estén a las vivas, ¿sí? No dejen que esto los tome por sorpresa. Se los estoy advirtiendo, se los estoy diciendo exactamente cómo va a suceder. Les estoy diciendo exactamente cómo identificarlos. Les estoy diciendo exactamente qué es lo que tienen que cuidar. ¿Sí? ¿Sí? Porque acuérdense que noche y día, durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Ahora noten aquí que dice durante 3 años. Durante 3 años les estuvo enseñando y miren la responsabilidad tan grande que está poniendo sobre ellos. ¿Cuántos estamos aquí con más tiempo en el Señor que 3 años? ¿Cuántos estamos aquí con 5, 10, 15, 20? ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Al que mucho le es dado, mucho se le requiere. Mis hermanos, la Biblia no es simplemente un libro de historietas del cual leemos nuestros 10 capítulos diarios para cumplir con un requisito que Dios nos da para poder ser llamados buenos cristianos. La Biblia está llena de verdades a las cuales nosotros debemos de prestar atención porque tienen repercusiones eternas. Y si es verdad que al que mucho le es dado, mucho se le requiere, ¿quién ha tenido más que nuestra generación? Tenemos la Biblia a nuestro alcance, en nuestras computadoras, en nuestras televisiones inteligentes, en nuestros teléfonos, en donde quiera que vayamos podemos conectarnos con la red mundial y leer tantas versiones como haya y en cuantos idiomas haya. Cuando esta generación llegue delante de Dios y sea condenada por su falta de conocimiento, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A quién le van a echar la culpa? Miré un video el otro día de un grupo de cristianos chinos que por primera vez recibieron Biblias. ¿Ok?
Y abrieron las maletas y todos estaban ahí amontonados alrededor de las maletas y las empezaron a sacar y se las dieron envueltas en papel de ese, se llama celofán, y las besaban y las olían y les quitaban el papel y no encontraban cómo, se les notaba el gusto porque tenían la Biblia completa. Y luego miré un video de una tribu en África, se me hace que era, que también les llevaron la Biblia por primera vez en su lengua, y cómo el jefe de la tribu proclamó que este era un día de fiesta y todo el mundo está ahí recibiendo su Biblia, y todos estaban contentísimos y llenos de gozo porque tenían su Biblia. El otro día estaba mirando mi librero. Si no tengo 10 Biblias, no tengo ninguna en mi casa, aparte de las que tengo aquí en mi oficina, aparte de todas las que traigo en mi iPad y en mi teléfono y en la computadora, etcétera, etcétera. ¿Qué dirían ustedes si yo les digo, saben qué, hermanos, yo nunca leo la Biblia? Iban a decir, ¿qué clase de pastor es usted? ¿Verdad? Debería de estar en la Biblia todo el tiempo. ¿Qué clase de cristiano es el que no levanta la Biblia para nada? El que si alguien llega a su casa y está la Biblia sobre la mesa de centro, pudiera escribir sobre ella, léeme, de tanto polvo que tiene. ¿Saben por qué se los estoy diciendo? Porque es importante. Porque al que mucho le es dado, mucho le es requerido. Pablo aquí con 3 años de enseñanza les estaba diciendo a los líderes, miren, cuídense de esto, de aquello, de lo otro, esto es lo que va a pasar, así es como tienen que lidiar con ello, etcétera, etcétera. 3 años. Sí, la palabra de Dios dice que el pueblo muere por falta de conocimiento. Y Dios nos ha bendecido a nosotros con maneras de conocer la palabra más que a ningún otro tiempo y que a ninguna otra generación. Por favor, aprovechémoslo. Tienen que tener el teléfono enfrente de ustedes en la oficina, busquen la palabra de Dios grabada, pónganse los audífonos y empiecen a escuchar la palabra de Dios. Es más, tan fácil así que otra persona ya la leyó por usted y decidió grabarla para que usted nada más tenga que escucharla. Pensemos en eso, por favor. Sí. Horas en el Facebook. ¿Cuántos minutos en la Biblia? Horas enfrente de la televisión. ¿Cuántos minutos en la Biblia? Y ahí está a un lado del Facebook. A veces hasta salen los anuncios de YouVersion ahí a un lado de Facebook, ¿verdad? Porque Facebook es muy bueno para descubrir cuáles son sus intereses y poner los anuncios ahí al lado derecho de su página, ¿ok? Véalo de vez en cuando. Si usted busca cosas cristianas, le van a aparecer ahí versiones de la Biblia para que nada más le haga clic y la pueda abrir para leerla. No lo desperdicie, no lo desperdicie. Entonces les dice, por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día durante 3 años con lágrimas en los ojos siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios, noten, y a su palabra de bondad. La Reina Valera dice a su palabra de gracia, la cual puede edificarlos y darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. ¿Qué dice Pablo? Los encomiendo a Dios y a su palabra de bondad. Pablo sabe que lo único que podrá salvarlos de esos lobos y mantenerlos en el camino que los llevará a la herencia que Dios ha prometido va a ser la palabra y la gracia de Dios. Oí un dicho que dice, el pecado te mantiene alejado de la palabra, pero la palabra te mantiene alejado del pecado. Por eso la importancia de estar en ella diariamente. Por eso la importancia de guardarla en el corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. No, hermano, pero es que yo ya no soy joven. Pues ¿sabe qué es cuando más la necesita? Entre más envejecemos, más débiles, ¿no es cierto? Debería de ser más fácil ser cristiano entre más viejos estamos, ¿verdad? Desafortunadamente, entre más viejos estamos, más dejamos las cosas para después, ¿verdad?
más empezamos ya tenemos bastante experiencia, ya hemos vivido, cuando tú vas, yo ya vengo. ¿Nunca le han dicho eso a sus hijos o alguien les ha dicho a ustedes? Cuando tú vas, yo ya vengo. Yo ya tengo experiencia. Nunca suficiente experiencia, ¿sí?, para poder vivir como el Señor quiere. Entonces dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de bondad, la cual puede edificarlos, hacerlos crecer, hacerlos fortalecerse y darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. Versículo 33 dice, nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Bien saben ustedes que mis manos me han servido para ganar lo que nos faltaba a mí y a los que están conmigo. Noten, Pablo podía decir de igual manera que nunca había codiciado nada de lo que ellos tenían. Sí, que él había siempre buscado la manera de suplir para su necesidad y suplir para los que lo acompañaban. Pedro nos dice muy claramente en 1 de Pedro 5, los versículos 1 al 4. Dice, yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, no por obligación ni por el mero afán del lucro, o sea, por ganar dinero. No traten a la grey de Dios como si ustedes fueran sus amos, al contrario, sírvanle de ejemplo. Así cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. De nuevo, Pablo, hablándole a Timoteo acerca de los requisitos para los obispos o para los líderes, en 1 de Timoteo 3:3 les dice que no deben de ser afectos al vino, ni pendencieros, ni codiciosos de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles y no avaros. ¿Saben qué? Yo me sorprendo cuando hay gente que manda sus diezmos y sus ofrendas a pastores y ministerios, en donde los pastores y líderes de esos ministerios viajan en jet privado. Y las personas que mandan su dinero apenas si pueden pagar sus casas. Sí, yo les voy a decir, el día que me miren llegar en un jet privado, por favor dejen de dar ofrendas a la iglesia. El día que construyamos un helipuerto aquí arriba del santuario y escuchen al helicóptero, ¡ay, ya llegó el pastor, ya llegó el pastor! ¿Saben qué? Cámbiense de iglesia inmediatamente. ¿Sí? Si alguna vez me ven llegar en un Mercedes, den más para poder pagarlo. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Piensen, ¿cómo es posible que este camarada que debe ser siervo de Dios, que este camarada que debe ser un ejemplo para nosotros, ¿sí?, ande manejando ese tipo de carro? ¿Sí? Y no tengo miedo en decírselos. Sí, porque el siervo de Dios no es siervo de Dios por ganancia. Sí, porque el que haga la obra de Dios por dinero, rápidamente estará dispuesto de ir a hacer la obra del diablo por un poco más de dinero. Sí, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí, cuando vemos a alguien que se supone estar en el ministerio, pero yo no lo entiendo todavía, pero sucede. Versículo 35 sigue diciendo, siempre les enseñé y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo. Y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Dicho esto, Pablo se puso de rodillas, noten, y oró con ellos. Pablo sabía que después de advertirles acerca de lo que iba a suceder, lo mejor que podía hacer era orar con y por ellos. Por eso nosotros siempre después de los servicios les decimos, si alguien necesita oración, pase al frente. Si alguien quiere que oremos por ustedes, con ustedes, pasen al frente. Y la mayoría de la gente se va sin que nadie ore con ellos o por ellos. No sé por qué será. ¿Será que
se fortalecieron lo suficiente con la predicación de la palabra? ¿Será que lo entendieron muy bien? ¿Será que se sienten en sí mismos como que están listos para salir y enfrentar las tentaciones y los ataques y todo lo demás y van a poder mantenerse de pie? No sé qué sea, pero les ruego, como Pablo les ruego, cuando ofrezcamos orar por ustedes, pasen al frente para orar por ustedes. Siempre hay ancianos de nuestra iglesia, siempre hay líderes de nuestra iglesia, los líderes de nuestros grupos pequeños siempre están aquí para orar por y con ustedes. Y saben que todos necesitamos oración. Sí, todos necesitamos oración. Nunca debemos de pensar que no lo necesitamos. Entonces, dicho esto, Pablo se puso de rodillas y oró con ellos. Versículo 37 dice: y todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo lo besaron, pues les dolió mucho el que dijera que no lo volverían a ver. Y después de eso lo acompañaron hasta el barco. Entonces, les dolió mucho que él les dijera que no lo iban a volver a ver. Y después de besarlo, de abrazarlo, de llorar con él, lo encaminaron hasta el barco. Yo creo que es muy importante que nosotros prestemos atención a lo que estamos viendo aquí ahora, porque como la iglesia de Cristo somos algo muy importante para Él. Y Él quiere que nosotros tengamos todas las herramientas para poder, sí, servirle a Él, pero para poder mantener la iglesia de Cristo santa, pura, sin mancha ni arruga. Él nos ha proporcionado de todo lo que necesitamos. Por favor, abran su Biblia para terminar aquí. A Efesios capítulo 4, vamos a leer en Efesios capítulo 4 y vamos a leer en Efesios porque este es a quienes está hablando Pablo, y vamos a leer un pasaje que él les escribió años después para que ellos se acordaran quizás acerca de lo que él les había enseñado y para que ellos pudieran tener una visión de lo que debían ser. En Efesios capítulo 4, comenzando con el versículo 11, nos dice, y voy a pedir al grupo de alabanza que pase mientras leemos esto. En Efesios 4, comenzando con el versículo 11, Pablo escribe: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén.